Bueno, Dios nos dio un mandamiento que viene desde su corazón y sabemos, ¿verdad?, que es el quinto mandamiento, ¿verdad? Honrar a nuestros papás. Sin embargo, hermanos, estamos en una época en que el respeto, la honra, creo que ya la gente no sabe lo que significa la honra, pero acerca del respeto, la, esta palabra se ha debilitado porque, hermanos, tristemente se oyen ofensas muy fácilmente a cualquier persona que se pare para querer dar alguna palabra de autoridad o algún consejo. Y en todos los ámbitos, no nada más en la iglesia o en nuestra casa. Y sin embargo, hermanos, recordemos que Dios nos está llamando a vivir una vida diferente. Así que, pues aprendamos lo que es honrar. Dios colocó este mandamiento en un lugar, el primero que regula nuestras relaciones humanas y el único que incluye una promesa, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, vemos que es una forma en que nosotros tenemos que aprender que tratar a nuestros padres tiene consecuencias profundas. No solo en nuestra familia, también en nuestro espíritu. Cuando honramos a alguien, estamos expresando visiblemente, hermanos, que nuestro corazón reconoce una autoridad establecida por Dios nuestro Señor y también un corazón nuestro que está aprendiendo a vivir bajo su orden. Fíjense que honrar también forma parte de nuestra disposición de querer escuchar a nuestros papás, a pesar de que hablen quedito, a pesar de que no les entendamos o a pesar de que parece que están regañando todo el tiempo. A veces hablan así porque les duele algo y no lo saben manifestar, así que nosotros debemos querer escucharlos y valorar quiénes son en nuestra vida, el lugar que tienen y también cuidarlos, tratarlos con dignidad. Eso es honrar. Y aunque existan diferencias o heridas, aunque no estemos de acuerdo con ellos, debemos saber que honrarlos es actuar con un espíritu humilde. Recuerden que hemos hablado del espíritu humilde de nuestro Dios. Así que nuestro espíritu también debe ser humilde y debe ser agradecido. Así reflejaremos ese carácter de nuestro Señor, porque Él nos trata con paciencia, hermanos. Si no, ya nos hubiera caído fuego del cielo, ¿no es así? Entonces Él nos trata con paciencia y con misericordia. Y aquí comienza una vida ordenada, bendecida, alineada con el corazón del Señor. Porque, hermanos, la fe en Dios no se vive solo por palabras. Debemos demostrarlo a través de cómo nos relacionamos con los demás y especialmente con nuestros padres. Así vamos a mostrar que amamos a Dios y vamos a dejar un testimonio en esta cultura que todos o mucha gente ha olvidado lo que es el valor de honrar a Dios, de honrar a sus padres y tan solo de respetarlos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, de esta palabra que Dios nos quiere enseñar esta noche. Y la primera parte dice, los hijos deben honrar a sus padres, el inciso A, demostrar la honra. Y vamos a ver Éxodo 20:12 y Levítico 19:3. Cuando Dios nos dio el quinto mandamiento, fíjense que no solamente estaba pensando en los papás, Él también estaba sembrando un principio que tiene el poder de transformar a toda una sociedad, porque si un hijo aprende a honrar en la casa, cuando salga a la calle, también honrará y obedecerá en la calle.
La formación del respeto no la van a recibir ni en la escuela ni en la calle. La van a recibir primero con su relación con su papá y con su mamá. Así que aquí estamos los papás, ¿verdad? Enseñándoles a nuestros hijos lo que es la obediencia y la honra. Y dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honrar un mandato de Dios no es nada más obedecer. Fíjense, significa que le damos un peso, una importancia, un valor a lo que se nos está diciendo. Reconocemos la importancia de alguien. Es decir, vamos a escuchar a nuestros padres valorando lo que nos dicen y los vamos a tratar a ellos como personas valiosas, dignas de respeto y también de cuidado. Es como si Dios nos estuviera diciendo, no los minimices, no los ignores, no los trates como si fueran prescindibles. Y luego en la misma palabra tenemos en Proverbios cómo insiste una y otra vez, cómo un padre que ama y no se cansa de advertir, así Dios no se cansa de advertirnos. Ahí vemos en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿verdad? Y lo repite allá en el Proverbio 6:20 y en el 23:22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dios sabe que cuando aprendemos a escuchar a nuestros padres, nuestro corazón se va formando. Un corazón formado en la honra y en la humildad es un corazón que está preparado para escuchar también la voz de Dios. Podríamos decir que honrar implica reconocer su autoridad, escuchar con atención, responder con obediencia, cuidar y sostener, especialmente cuando son vulnerables. Por eso la Biblia, esta palabra puede incluir en el respeto, la obediencia, la gratitud y también un apoyo práctico, incluso monetario o material, hermanos, y eso lo vamos a ver a continuación. Honrar a nuestros padres no es una forma nada más en la que les hablo, sino es la importancia que tienen ellos en mis decisiones. Un consejo de ellos, pedir un consejo. Cuando yo le pido un consejo a mi padre, lo estoy tomando en cuenta. Y eso es muy valioso para ellos. También el respeto con que los trato y la responsabilidad que asumo hacia ellos cuando ellos más me necesiten. Es significativo también, hermanos, que en Levítico 19, otra cita, Dios repite el mandamiento de honrar a los padres. Y lo curioso es que lo conecte con otro mandamiento clave, guardar el día del reposo. Vamos a leerlo, por favor. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:3. Dios nos está enseñando algo para nuestro hogar. Reconocer la autoridad en mi hogar. Cuando aprendemos a respetar a nuestros padres, estamos siendo formados para respetar a Dios, porque Él manda un día de reposo. Entonces no es casualidad que el Señor una estos dos mandamientos, porque los dos nos enseñan a vivir en sumisión, una a los padres y otra a Dios.
Y también estos dos mandamientos nos enseñan a confiar, porque acuérdense que ellos recogían comida todos los días, pero decía que el séptimo día iban a descansar y que ese día iban a tener alimento para ya desde el día anterior. Y ese alimento les iba a alcanzar para el día de reposo. Entonces ellos también con eso estaban aprendiendo a confiar y a obedecer. Entonces ambas cosas nos expresan la misma verdad del corazón. Le estamos diciendo a Dios, Señor, confío en ti más que en mis propias fuerzas. Y luego encontramos allá en Éxodo 21, 15 y 17 pasajes que podrían sonar un poco incómodos. Y sin embargo, hermanos, aunque suenen incómodos, inclusive lo vamos a leer, por favor. En resumen de Éxodo 21 del 15 al 17 dice así. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Eh, para Dios el trato hacia los padres es un asunto serio. El abuso verbal, la violencia contra ellos eran castigados severamente. Esto choca un poco en nuestra sensibilidad actual, ¿verdad? Nos recuerda que para Dios la honra y el respeto nunca han sido opcionales. Es un mandato que Él firma. Nosotros ya no vivimos bajo esa ley, gracias a Dios, ¿verdad? Como un sistema legal con castigos civiles como este, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6 nos ayuda a entender esta nueva realidad. Pero el principio permanece, porque Dios sigue tomando muy en serio la manera en que tratamos a nuestros padres. Y esto es necesario que lo sepamos, porque eso refleja la condición de nuestro corazón. Y recuerden que para Dios no importa la apariencia, porque Dios mira nuestro corazón. Dios sella este mandamiento con una frase que declara: Yo, Jehová, vuestro Dios. Con eso nos recuerda que no son reglas aisladas, son principios porque nos forman, nos dan una condición de una vida santa a la que estamos llamados delante de Él. Es como si dijera, esto no es una costumbre cultural, viene de mi autoridad. Por eso honrar a nuestros papás es una manera muy concreta de honrar a Dios. Pero pensemos, hermanos, ¿cómo estamos honrando hoy a nuestros padres? ¿La paciencia que les tenemos refleja el amor que digo que tengo por Dios? Yo digo que soy cristiano, pero ¿le tengo paciencia a mis padres reflejando la paciencia que Dios tiene por mí? Honrar, hermanos, no termina cuando crecemos. Aunque ya seamos adultos, debemos expresar bondad, cuidado y apoyo, inclusive cuando ellos necesiten más paciencia y más amor. Ahí debemos fortalecernos en el Señor porque no es fácil. Pero todo esto sigue siendo parte de nuestro llamado a ser transformados delante de Dios. Y la paciencia, vaya que es una tarea que siempre está. Cuando están los niños pequeños necesitamos paciencia. Cuando tenemos un enfermo necesitamos paciencia. Y si nuestros padres son ancianos, que Dios también nos equipe de paciencia. Amén. Porque estaremos honrando a los que nos dieron la vida, hermanos. Y también cuando nosotros honramos a Dios, si tenemos hijos pequeños en casa, vamos a sembrar un ejemplo para ellos que vienen detrás de nosotros. Tal vez hoy Dios no nos pide un gran discurso, sino que el Señor nos da una llamada, ¿verdad? Visiten a sus ancianitos, vayan a ver a sus abuelitos, llámenles por teléfono, denles un mensajito.
Amén. Pasemos a la siguiente sección, el mandamiento o tradición. Deja empezar, hermanos, con esta pregunta. ¿En su familia hay tradiciones que se han pasado de generación en generación? Muchas veces hacemos cosas porque así siempre se han hecho en nuestra familia, pero con el tiempo el sentido verdadero de esas tradiciones se puede perder. Y algo muy parecido pasó a los cristianos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo allá Mateo 15 del 1 al 6. Pero no lo vamos a leer todo, solamente algunas partes. Entonces se nos cuenta que los fariseos y los escribas vinieron desde Jerusalén para cuestionar al Señor con un reclamo y vamos a leerlo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos veían algo muy importante, el hecho de que debieran de lavarse las manos antes de comer. Pero ¿saben qué? Ese no era un mandamiento de la ley de Dios, era una tradición religiosa. Ellos no lo hacían como para obedecer al Señor, sino parecía que querían tener siempre la mano levantada para estar señalando, esto debe ser así, esto debe ser aquello. Y entre ello era esa, la pulcritud, lavarse las manos, que aunque forma parte, ¿verdad?, de las enseñanzas de Dios, pero no era realmente algo tan importante como lo que Jesús les va a enseñar. ¿Por qué? Porque es más importante el corazón. Entonces Jesús les respondió. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Muy bien. Y vamos a ver esa tradición. Sigamos leyendo. Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, Es es mi corba. ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La palabra corbán así le llamaban, corbán es la ofrenda que se dedicaba al Señor. Y los fariseos la usaban como excusa piadosa, entre comillas, porque así decían, bueno, es que yo tuve que pagar mi corbán y ya no tuve dinero para darte, mamá, para darte, papá. En aquella época no existían pensiones ni programas sociales. Entonces el cuidado de los padres dependía casi por completo de la familia. Y Jesús estaba señalando que ellos manipulaban una tradición religiosa para aparentar fidelidad. Oye, es que yo le estoy dando al Señor. Pero claramente estaban desobedeciendo el quinto mandamiento de honrar a sus padres al no proveer para ellos en sus necesidades. Actualmente, hermanos, tenemos tradiciones, compromisos que estamos usando como excusas para no ayudar a nuestros padres como debiéramos. ¿Les suenan estas frases? Estoy muy ocupado con mi trabajo, mamá, ahorita no te puedo ir a ver. O tengo que atender primero a mi propia familia, mamá. No puedo ir. O papá. Tengo muchas actividades en la iglesia. No me alcanza el tiempo. Pues todas estas pueden ser razones legítimas y también pueden sonar muy espirituales. Sin embargo, hoy nuestro Señor nos está invitando a examinarnos con cuidado. Una tradición, un horario o incluso una actividad en la iglesia nunca deben anular el mandamiento claro de honrar y de cuidar a sus padres. Porque hay padres que se la pasan solos mucho tiempo.
anhelando que vayan a visitarlos, hermanos. A veces hacemos cosas buenas en apariencia, pero quizás podrían estarse convirtiendo en excusas para no cumplir este deber delante de Dios. Y quizás otros más. Pero que Dios nos ayude. Dios es bueno y por eso nos está mandando esta palabra para que nosotros examinemos nuestro corazón. A veces no tenemos la fortuna de tener a nuestros padres, pero quizás hay algún ancianito que necesite nuestra visita, nuestra ayuda, pues oportunidades hay para honrar al Señor. Amén. Los fariseos, hermanos, les convenía seguir tradiciones, porque como dice la palabra, querían tener esa apariencia de piedad, ¿verdad? Como les decía Jesús, sin asumir el costo real del amor, porque era más fácil parecer espiritual que obedecer de corazón, sobre todo cuando obedecer implica sacrificarse por sus propios papás. Y si somos honestos, hermanos, muchos no estamos tan lejos de esa actitud. Ya no necesitamos llevar nuestro corbán, ¿verdad? Pero si usamos otras excusas como el cansancio, la falta de tiempo. Pero qué bueno que Dios nos está recordando que pues es necesario cuidar a nuestros papás porque es un mandamiento que el Señor nos ha dado y es una cuestión de corazón. Amén. La parte 2. Los hijos deben obedecer a sus padres. El inciso A, den alegría a sus padres. Y vamos a ver los Proverbios 23, 20, de los versos 22, 24 y 26. Hermanos, si usted es padre, seguramente se acuerda cómo imaginaba antes la vida antes de que llegaran sus hijos. Muchos tenemos ideas muy claras de lo que sí haríamos y de lo que nunca haríamos como padres. El problema es que no sabemos cómo iban a ser nuestros hijos y cómo era realmente criar a unos hijos. Y la verdad es muy distinto de lo que planeamos, ¿no es así? Por eso el libro de Proverbios es tan valioso. Nos da sabiduría práctica para la vida diaria. Vamos a escuchar este consejo tan profundo. Oye a tu padre, a aquel que te engendra, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermanos, la honra a los padres no disminuye con el paso del tiempo. Cuando los padres envejecen, la tentación que tenemos es ignorarlos, impacientarnos o pensar que ya no tienen nada que ayudarnos ni aportarnos, ya ellos ya son anticuados, ninguna de sus ideas me van a servir hoy en día porque hoy yo ya sé más que ellos. Pero Dios nos dice, no los menosprecies. Por ejemplo, debemos escuchar con paciencia aunque repitan historias. A veces escuchamos historias una y otra vez, pero no hemos entendido el verdadero sentido de su historia. Así que quizás esta historia es importante, quizás su consejo no lo hemos escuchado, ¿verdad? No debemos burlarnos de sus limitaciones emocionales, físicas, intelectuales o tecnológicas, ¿verdad? Debemos de ser muy cuidadosos. Ahora, el verso 24 y 25 nos dicen, Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense la que le dio la luz, la que te dio luz. la mayor alegría de unos padres no es, hermanos, el éxito económico de sus hijos. La alegría más grande es verlos caminar con rectitud,
que aman a sus hijos, que cuidan sus esposas, que son buenos hijos. Una vida justa es una forma profunda de honrarlos. ¿Qué cosas podemos mostrar? Cuando vivimos con integridad, los hacemos felices, no hacemos trampas, no andamos sufriendo porque engañamos a personas. No, no, el vivir con integridad es algo que causa orgullo a los padres. Saber tomar decisiones sabias, eso a los papás les da mucho descanso. También que seamos fieles a Dios y que tratemos bien a otros. Todo eso forma parte de los valores que nosotros como padres enseñamos a los hijos. Cuando un hijo vive así, aún sin decir nada, está honrando a sus papás y dándoles ese gozo. Criar hijos que escuchen, pues no es por casualidad, hermanos, tampoco es suerte. Es un trabajo arduo que se llevó a cabo por años, tratando de enseñarles a escuchar. Amén. Ahora vamos a ver el verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Así que Dios y también los padres piadosos no solo buscan esa obediencia externa, buscan que sea su corazón. Honrar no es solo cumplir reglas, sino caminar por el buen camino de corazón con una actitud sincera, una actitud piadosa. No obedecer por obligación, o por conveniencia, por lo que me vaya a dar, sino por el hecho de hacer las cosas correctas. Mostrar un interés genuino por las cosas que los padres nos enseñan, por valorar sus consejos y también permitir que ese ejemplo de ellos influya en nuestras decisiones, como si cuando recordamos qué trabajadores eran nuestros padres y así como ellos eran trabajadores, yo también quiero ser trabajador para que mi papá esté orgulloso de mí. Amén. Entonces, esa vida íntegra, ese corazón sincero, es algo que un padre va a valorar y los va a hacer completamente felices. Amén. Así que cuando caminemos así, vamos a estarle dando gozo a nuestros papás y vamos a estar reflejando un corazón que también le va a dar gozo a nuestro Señor, porque es algo que el Señor le agrada. Obedecer a los padres no es solo evitar castigos o obedecer por conveniencia, ¿verdad? Es aprender a escuchar y confiar en que lo que nos dicen es con sinceridad, es también reconocer su autoridad. Cuando un padre enseña con amor, deja de ser una carga y se convierte en una guía que prepara el corazón para obedecer a Dios. La obediencia, hermanos, no se inculca con gritos ni con miedo. Es una formación constante. Y que Dios nos dé sabiduría para poder hablarles a los hijos, formando su corazón, enseñándoles el porqué de las cosas, tomando en cuenta también, como decíamos en la clase anterior, ¿verdad? Sus opiniones, escuchándolos. Y así vamos sembrando esa confianza en los hijos. Los padres pueden ayudar mucho cuando somos claros, ¿verdad? En lo que esperamos, cuando corregimos con amor, cuando explicamos el porqué de las cosas. Todo esto va formando un ambiente de obediencia para cuando ellos crezcan. Amén. Entonces, pues todo forma parte de lo que sembramos hoy para recoger después. Amén. La obediencia deja de ser una imposición, pero se convierte en una respuesta del corazón cuando enseñamos con amor y con paciencia. Parte 2. Los hijos deben obedecer a los padres, la obediencia que agrada al Señor, y va a estar basada en Efesios 6.1 y Colosenses 3.20.
Hay un escritor, pensador británico llamado Gilbert Keith Chesterton que dijo esta frase: lo correcto es correcto aun si nadie lo hace. Lo incorrecto es incorrecto aun si todos están equivocados al respecto. Esa idea, hermanos, nos ayuda a entender por qué es tan importante enseñar a nuestros hijos a obedecer y a hacer lo correcto, aun cuando no sea popular y aun cuando no sea fácil. Y vamos a leer Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra obedecer se traduce no como solo cumplir órdenes, sino en escuchar con atención, poner el oído y el corazón en lo que nos están diciendo. Y ese es siempre el primer paso de la obediencia. Voy a escuchar con atención, ¿sí? Y voy a poner todo mi corazón en lo que se me está diciendo. Eso es aprender a escuchar. Los hijos no nacen sabiendo distinguir entre obedecer y desobedecer. De hecho, es una diferencia, esa diferencia la aprenden cuando los padres con amor y paciencia corrigen y enseñan. Entonces, parte del llamado de los padres es mostrar qué es correcto y cómo hacerlo correcto para que con el tiempo los hijos aprendan a discernir por sí mismos entre lo que está bien y lo que está mal, porque Dios nos está mandando a obedecer a los padres. Pero si los padres no enseñan bien, pues la responsabilidad del destino de nuestros hijos va a caer sobre nosotros, sobre los padres. Así que también como padres debemos ser cuidadosos porque ellos están escuchando que deben poner atención, poner todo su entusiasmo y su corazón en lo que tratan de obedecer. Amén. Y este mismo énfasis aparece en este texto, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así es, la obediencia no es nada más lo correcto, sino es algo que agrada al Señor. La escritura coloca la obediencia de los hijos dentro de las cosas que agradan al Señor, ¿sí? Junto con otras expresiones claras de la fe como anunciar el Evangelio, vivir por la fe, hacer el bien, guardar los mandamientos. Así que la obediencia está entre estas cosas que agradan a Dios. Por eso cuando a un niño se le enseña a obedecer a sus padres desde pequeño, se le está preparando el corazón para obedecer a Dios cuando sea adulto. La obediencia en casa es muchas veces la primera escuela espiritual. Para los padres, pues este llamado también implica examinarnos. Estamos estableciendo límites claros en nuestro hogar. ¿Estamos siendo claros con ellos? ¿O somos demasiado permisivos? Decimos esto no lo vas a hacer y a la mera hora sí damos permiso. También nuestras exigencias deben ser razonables para la edad de nuestro hijo, ¿verdad? También debemos saber distinguir entre rebeldía o simplemente que el niño necesita más orientación. Porque muchas veces decimos, es que es muy rebelde, pero a lo mejor no estamos poniendo atención y nuestro hijo no está entendiendo lo que estamos pidiéndoles. Pensemos un poco, ¿estamos corrigiendo de manera adecuada y justa en cada situación a nuestros hijos? También esto, ¿su hijo sabe que lo ama aun cuando lo disciplina? Porque a veces los disciplinamos, pero tenemos que recordarles por qué los estamos disciplinando, pero que a pesar de esa disciplina, los amamos todavía. Y sobre todo, hermanos, mantener la calma, 20 kilos de paciencia al corregir, ¿verdad? Entonces, caminar de esta manera nos va a ayudar a que los hijos aprendan esas reglas, no solamente
por obedecer, sino que comprendan mejor la disciplina de Dios y el hermoso principio que es honrar a sus padres y sobre todo de agradar al Señor. Amén. ¿Qué necesitan entender los niños sobre la obediencia? Los niños necesitan entender que la obediencia no es solo hacer lo que se les dice, sino aprender a escuchar con atención y a confiar en quienes Dios ha puesto sobre ellos. No es que están perdiendo la libertad, es que están aprendiendo en un camino que los protege y que les ayuda a formar su carácter y que también es un camino que agrada al Señor. Entonces, cuando un niño comprende que la obediencia nace del amor de sus padres, porque sus padres los aman, por eso los corrigen, y que desean su bien, ellos dejan de ver esa obediencia como una carga y empiezan a verla como una guía de vida. Mi madre me dijo esto porque ella sabe. Mi padre me dijo esto porque él sabe. Entonces, nosotros estamos llamados a enseñar la obediencia con una intención y con paciencia y también saber lo que les estamos enseñando, ¿verdad? Poniendo límites claros, expectativas también nos deben ser de acuerdo a la edad que el niño tiene, darles también una corrección firme, pero llena de gracia, llena de perdón. Y también lo más importante, pues que haya ejemplo de sus padres, ¿verdad? No decir mentiras y esperar que el niño no mienta. Debe haber coherencia entre lo que decimos y en lo que hacemos, para que eso también en ellos cause una seguridad y no se vuelvan niños inseguros porque ya no van a saber qué es lo correcto y qué no es qué no es lo correcto. Sobre todo nuestro amor incondicional, que haya un ambiente donde la obediencia se pueda crecer en obediencia sin temor a ser castigado ni nada, sino que es parte de lo que conviene en la casa. ¿Cómo se logra eso? Pues ¿cómo se logra esa formación? Pues explicando, hablando, dialogando y sobre todo poniendo un mejor ejemplo para que los hijos aprendan a escuchar a los padres y obedecerlos. Ah, pero siempre. Amén. Y la parte 3, beneficios de honrar a los padres para coronarte de gracia. Y estaremos leyendo allá Proverbios. Y de hecho, el libro de Proverbios que fue escrito por Salomón, pues sabemos que es un libro lleno de esa sabiduría extraordinaria que Dios le concedió, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que Salomón tuvo una familia demasiado compleja, demasiadas esposas y concubinas, pero no vemos mucho de sus hijos. Y sin embargo, aún así entendemos por todo lo que escribió Salomón, que él entendía muy bien algo muy esencial, que la obediencia a Dios y el valor de escuchar a los padres le agrada al Señor. Y vamos a leer Proverbios 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta es una ilustración muy bonita porque en aquellos tiempos la voz del papá solía considerarse como la voz dominante. Pero Salomón eleva también la enseñanza de la mamá al mismo nivel de importancia, reconociendo que Dios forma al hijo tanto por medio de la instrucción del padre como por la orientación cercana y constante de la mamá. El padre instruía para formar en él disciplina, guía de vida, consejos, mientras que la mamá dirigía sabiduría a través de palabras sabias también y consejos para él. Dios honra la enseñanza diaria del hogar como una sabiduría verdadera, porque los hijos están todos los días con la mamá. Y dice Salomón, porque adorno de gracia serán a tu cuello, a tu cabeza. Los adornos de la cabeza y el cuello pues son imágenes visibles como lo que vemos aquí, ¿verdad? Cosas externas.
la corona o un collar. La sabiduría representada como por una corona, un adorno que honra al que la porta, porque qué bien se ve una persona con corona, tiene que tener su cabeza erguida, ¿verdad? Los collares se usaban como una señal de una posición y dignidad. El collar representa la obediencia, un acto que noblece al que es humilde. Así que la corona representa la sabiduría y el collar representa la obediencia. La sabiduría y la obediencia no se ven, pero son adornos que dan honra al que los porta. Entonces es bueno recordar que la instrucción del padre, la orientación de la madre comienzan en casa. Lo que enseñamos tiene como propósito formar esos corazones seguros de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que haya coherencia en lo que hacemos y decimos, conscientes de que Dios es la fuente de todo verdadero conocimiento, pero qué importante es escuchar a los padres. Un autor contemporáneo llamado Dan Phillips señala que la intención de Dios es que hagamos su sabiduría nuestra. Cada persona debe apropiarse de esa sabiduría y vivir conforme a la sabiduría de Dios, porque Dios nos habla muchas cosas sabias para poder entenderlas. Y de manera similar, los padres guían e instruyen a sus hijos, pero son ellos quienes finalmente tomarán sus propias decisiones. Cuando los padres instruyen fielmente y modelan una vida de honra, entonces los hijos reciben esa enseñanza con un corazón dispuesto y de resultado es esa vida adornada con gracia, formada por esa sabiduría que viene del Señor. Amén. La siguiente parte dice es Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Proverbios 2 del 1 al 6 profundiza en cómo esa sabiduría es recibida. No basta con oír, es necesario creer, recibirla. Cuando creemos, confiamos, entonces la estamos recibiendo. Y la atesoramos, dice la palabra. Buscamos activamente lo que se nos ha enseñado. Por eso Salomón dice, si recibes mis palabras, si clamas, si la buscas. Nosotros somos responsables como hijos de buscar esa sabiduría que nuestros padres quieren darnos. Y si nuestros padres buscan a Dios, pues debemos atesorarle en nuestro corazón porque sabemos que es una sabiduría que viene de lo alto. El texto aclara que el origen de la sabiduría no está en nuestro esfuerzo humano, sino que viene de Dios mismo, porque Dios es el que da la sabiduría. Buscamos con diligencia, pero recibimos por gracia, hermanos, porque muchas veces no entendemos, pero es la gracia de Dios la que nos hace entender. Por eso debemos meditar mucho en su palabra, estudiar, meternos para comprender esa sabiduría y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque Dios concede el entendimiento a quienes lo buscan con reverencia. La sabiduría se enseña en el hogar cuando los padres buscan al Señor, ¿verdad? Y hay que buscarla de corazón y honrar esa instrucción que Dios nos da a través de nuestros padres. Porque el Señor está muy interesado en ese camino por el cual nos va a llevar, ¿verdad? Para que nuestra vida vaya adornada con esa gracia del Señor. Entonces, Salomón habló de esos adornos, collares, coronas. Quería que entendiéramos que la obediencia no empobrece la vida, sino que la embellece. Así como una corona no oprime una cabeza, sino que honra a quien la lleva, la instrucción recibida y la obediencia vivida
añaden una dignidad, una identidad. Soy un hijo de Dios, tengo esta dirección, voy por el camino correcto. Y si voy por el camino correcto, voy a ser bendecido en mi vida. La sabiduría que nace de escuchar a los papás, de honrar su consejo, no es una sabiduría anticuada, al contrario, es una sabiduría valiosa porque revela el valor de una vida bien formada. ¿Ven? Ah, la última parte nos dice beneficios de honrar a los padres para darte larga vida. Mark Twain, un escritor y humorista, dijo alguna vez con un estilo tan irónico: la vida sería infinitamente más feliz si pudiéramos nacer a los 80 años y acercarnos poco a poco a los 18. No fue el único que soñó con una vida más larga. A lo largo de la historia, personas como Alejandro Magno, si ustedes han escuchado de él, o un escritor, este filósofo Heródoto, buscaron una y otra forma prolongar la vida y recuperar la juventud. Y eso se ve en sus escritos. Y aún hoy la gente sigue buscando el secreto de una vida larga y plena. Y la Biblia, sin embargo, nos dirige a una fuente mucho más segura. El apóstol Pablo escribe, vamos a leer Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 2 al 3. Y lo único que está haciendo Pablo es repetir lo que decía ya Deuteronomio 15, 16 y Éxodo 20, 12, donde aparece esta promesa que aparece aquí abajito. Vamos a leerla. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que no añadió ninguna promesa especial, ya estaba escrita desde antes. Así que obedecer a los papás no es solo un deber moral, es una obediencia que va acompañada de esta bendición. Este principio no aparece de una manera aislada, porque allá también en Deuteronomio 28 Dios establece una verdad más amplia cuando dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego describe una vida bendecida en todos los ámbitos, en la ciudad, en el campo, en la familia, en el trabajo, en las entradas y en las salidas. Allá en Deuteronomio 28 del 2 hasta el 6. Entonces, cuando un niño, cuando un hijo aprende desde temprano el principio de la obediencia, como le hemos dicho, con amor, con instrucción, con claridad y con ejemplo, esta lección lo va a acompañar toda su vida. Aprende a respetar la autoridad de maestros, entrenadores, supervisores, no los anda corrigiendo, líderes y autoridades civiles, aunque a veces nosotros creemos que enseñamos estos valores en los hijos, y de pronto los vemos que no están haciendo lo que deben. Vaya, nos llevamos chascos. Sin embargo, todo el tiempo es un tiempo de estar enseñando y recordando: obedece, honra, sé respetuoso, ¿verdad? Para que en donde quiera que ellos se presenten, tengan éxito en su vida. Cuanto antes se aprende a obedecer, mayores son los beneficios a largo plazo. Pablo no estaba ofreciendo una fórmula mecánica para garantizar una vida larga, como si fuera una receta automática. Estaba enseñando un principio espiritual que muchos hemos visto cumplirse, que la obediencia ordena la vida. La obediencia protege de muchos errores. Y la obediencia abre camino a la bendición de Dios. Cuando obedecer a Dios y honrar a los padres forman parte de nuestra vida, de nuestros valores en la casa,
esa casa puede confiar en que el Señor va a honrar esa obediencia. Y ya hemos hablado de esas recompensas que no solo se limitan a esta vida con todas las bendiciones que ya mencionábamos, sino que también se extienden a la vida eterna. Entonces, honrar a los padres siendo obedientes no es solo un mandato antiguo, es una invitación divina a que vivamos una vida bien encaminada bajo la bendición de Dios. Dios bendice la obediencia porque la obediencia nace de la confianza. ¿Cómo va a haber confianza? Cuando nosotros somos congruentes con lo que enseñamos, cuando nosotros somos ejemplo de lo que enseñamos, cuando nosotros enseñamos con amor y con paciencia. Cuando obedecemos estamos diciendo con nuestra vida, creo que Dios sabe más que yo y que su camino es mejor aún cuando no lo entendamos del todo. Así que obedecer a nuestros padres no compra la bendición, pero sí nos coloca en un lugar perfecto. Porque nuestro corazón va a estar alineado con la voluntad de Dios. Y ahí, ¿qué cree que va a haber? Su cuidado, su gracia. Y todo lo vemos claramente. Así que, hermanos, debemos de buscar llevar este principio de la obediencia a nuestra vida familiar, comenzando con pasos sencillos y concretos. Escuchar con más atención, hablar con respeto, mostrar gratitud, ofrecer ayuda, buscar reconciliación, porque a veces tenemos ahí algunas diferencias con nuestros padres, les guardamos rencor. Sin embargo, una plática comprensiva puede sanar los corazones. Cada familia es distinta, pero en todas la obediencia a Dios se vive en lo cotidiano, no como un ideal, en el día a día. La obediencia a Dios se vive en el día a día. Así que honrar a los padres, obedecer con un corazón dispuesto y actuar con amor son formas muy visibles que a Dios le agradan. Y eso muestra que confiamos en Dios en cualquier situación real. ¿Amén? Finalmente, ¿qué nos dice Dios? Tenemos muchas razones para enseñarles a los niños los principios del respeto y la honradez y la obediencia a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Cuando les enseñamos a honrar a sus padres y al prójimo, no solo los beneficiamos ahora y en su futuro, sino que también la sociedad en donde viven se va a fortalecer, hermanos, con ciudadanos nobles que honran y sobre todo que honran a Dios. Amén. Bueno, pues el Ministerio en Acción nos dice que enseñemos obediencia a nuestros hijos de hoy en adelante, con intención, con oración, con acciones prácticas. Que busquemos un consejo sabio si estamos teniendo dificultades para enseñarles a nuestros hijos a obedecer, porque un hijo que no aprende a obedecer va a sufrir en el futuro. Que practiquemos el honor comenzando con nuestros padres y que lo extendamos a los ancianos y líderes espirituales. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dejado, recordándonos, Padre, que obedecer a nuestros padres es obedecerte a ti, que honrarlos a ellos es honrarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese reflejo, como dice este canto, un reflejo de tu amor, siendo hijos que amen, que honren a sus padres, como te honraríamos a ti, Señor. Fortalece nuestras relaciones, Señor. Consuélanos, Señor, si es que hubo fallas, hay rencores de los hijos y los padres, Señor. Pero tú, Señor, que puedes poner ese bálsamo de
sanidad en nuestros corazones. Hazlo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y esperemos que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Cuídense mucho y nos vemos pronto.